de repente por ahí. Tal, buenas tardes con todos. Y ver justamente casitos, ¿no? Como siempre vamos presentando. Siempre su recordatorio, su recordatorio, para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Para el examen, desde que hemos empezado. Que es el PAS, me imagino que todos se acuerdan, que son los primeros auxilios, ¿no? Que son las acciones inmediatas, las sencillas, en aquellas técnicas básicas, ¿no? Que debemos tener en cuenta, siempre atendiendo el tema de la activación del sistema de emergencia, que es el PAS, que significa P de proteger, A de avisar. No se olviden siempre tener en cuenta nuestros teléfonos de nuestra localidad, bomberos, SAMU, ambulancia, clínicas, hospitales. Y la S de socorrer, que significa la evaluación, ¿no? La evaluación tanto primaria como secundaria. Hemos visto ya nuestra evaluación primaria, ¿se acuerdan ustedes que hemos visto pues los tres principales signos de conciencia, pulso, respiración, viendo nuestra vía aérea, que esté libre, averiguando sus datos también de la víctima, ¿ok? No se olviden siempre de averiguar si de repente tiene algún antecedente, siempre y cuando pues lo conozcamos, ¿no? Si es una persona que encontramos en calle desmayado, pues igual tenemos que revisar en su billetera de repente su identificación o algún documento que nos diga que es hipertenso, diabético, para tener en cuenta estos términos, ¿no? Pero a la hora que llamamos, recuerden, tenemos que dar todos estos datos y mientras más sepamos, mucho mejor o mucho más rápido será la realización de los primeros auxilios y el salvar la vida, ¿verdad? Muy bien, Gabriela, sí, proteger, avisar, socorrer. Mica, no escuchas nada. Bueno, los demás me confirman que se escuchan, ¿verdad? Margot, buenas noches, ¿qué tal? Sí me escuchan, ¿verdad? Todos los demás, quizás por ahí un problema de audio. Mica, por ahí hay que solucionarlo. Recuerden que es importante siempre algunos datitos por ahí que les estoy dando y quizás por ahí les viene en el examen, por eso siempre es este recordatorio que les hago al inicio de cada clase, ¿no? Y recuerden, pues, respiración, no hay pulso, hacemos rápidamente, realizamos nuestra maniobra de reanimación cardiopulmonar. Y hemos visto cómo hacer, qué es la reanimación de cardiopulmonar y qué significa también la otra maniobra, que es la de maniobra de Heimlich. Bueno, ahora vamos a ver, justamente vamos a seguir en lo que es la evaluación secundaria. En cuanto ya hemos visto la semana pasada, la clase pasada, ¿no? El viernes pasado hemos visto lo que son heridas, hemos visto lo que son hemorragias. Ahora vamos a ver lo que son todo lo que tiene que ver con nuestro sistema locomotor, ¿no? Desde músculos, tendones, articulaciones, huesos, esguinces, fracturas y todas estas lesiones que pueden comprometer justamente a la persona, ¿no? O al accidentado, a la víctima. Entonces, nuestra valoración secundaria del accidentado, como estamos viendo, acá vamos a evaluar, ¿no? Siempre les digo, vamos a evaluar a la persona de cabeza a pies, porque desde la cabeza, la parte más, digamos, más peligrosa o de más cuidado, tenemos que evaluar si no se ha caído quizás de cabeza al momento de desmayarse, no ha tenido una fractura de base cráneo, y quizás eso es lo que ha estado produciendo pues este tema de desmayo, o quizás ha sido, a veces en los adultos mayores, ¿no? Quizás la presión se le subió mucho y eso le produjo un desmayo, pero justamente al caer produjo una hemorragia en la cabeza. Entonces tenemos que ayer justamente estas cositas, tener en cuenta también ustedes, yo creo que conociendo familiares en especial, ¿no? Ahora vamos a ver entonces nuestras principales lesiones, perdón, estas lesiones. Ya hemos visto acá lo que es heridas, hemos visto las heridas limpias, hemos visto las sucias, es decir, que se acuerdan que tenemos las 6 primeras horas que tenemos que tener cuidado con estas heridas, limpiarlas siempre por el tema de que no se dé una infección, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también lo que es la hemorragia. Los dos principales cuidados en las heridas son proteger de una infección y manejar lo que son las hemorragias, el sangrado. Vamos a ver ese tipo de heridas, ¿se acuerdan que vimos ejemplos, ¿no? De superficiales, de profundas, la localización, mientras más peligroso pueda ser, etcétera. Ahora vamos a ver los traumatismos, vamos a empezar lo que es en las articulaciones, por ejemplo,
Vamos a ver lo que son las fracturas, vamos a ver lo que son las luxaciones. Las fracturas son diversos tipos, ¿no? Pero ahora vamos a ver solamente, pues, vamos a ver lo que son las fracturas, especialmente las extremidades inferiores o extremidades superiores. Vamos a ver las fracturas, por ejemplo, que son expuestas, que vemos una herida grande con sangrado, ¿no? Vamos a ver las luxaciones que se puedan dar, lo que le decimos cuando el hueso se sale de su sitio, ¿no? La articulación en sí. Vamos a ver desgarro de meniscos también, quizás por ahí en las rodillas, en especial las personas que practican fútbol, varones o mujeres, también se puede dar este caso, ¿no? La rótula que de la rodilla prácticamente, ¿no? Esto tiene que ver con rodilla. El músculo, también vamos a ver desgarros musculares que se puedan dar debidamente, pues, uno por una fractura, otro por un esguince, etcétera, que también pueden ir acompañados, ¿no? Y los traumatismos, pues, óseos propiamente, que son las fracturas, ya que las dividimos en diversas, completas, incompletas, que son las fisuras, son unos pequeños puntitos, es dolorosa, es bastante dolorosa, propiamente una fractura. Las conminutas, que son, pues, como se dice, múltiples, son pequeños huesecitos, es como si molieran su hueso y se van a ver pequeñas cositas a la hora de visualizar la placa en la radiografía, ¿no? Las unifragmentadas, un solo fragmento, se rompen tal cual como si fuera, pues, con un cuchillo y se ven dos fragmentos. Abiertas, como ya les dije, con heridas, las cerradas, que solamente se ven bulto, alineadas, que a veces ni se logra visualizar si fractura, pero es fuerte el dolor y con la radiografía se logra descartar, ¿no? Y las desplazadas. Esta imagen es muy importante tener en cuenta y siempre les digo, eh, para que puedan más o menos diferenciar. Porque acá les he puesto un dibujito para ver qué es, por ejemplo, el hueso, la articulación. Si logran ver mi mouse o cuando estoy moviendo para que visualicen lo que estoy señalando, ¿me confirman? Por ejemplo, acá que estoy señalando la articulación, propiamente ahí lo tiene escrito, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Entonces, esta articulación justamente está unida con otra articulación, en sí, por las articulaciones, recuerden que son las partes finales del huesito. En este caso estamos viendo posiblemente de un brazo o de una pierna, ¿no? Entonces, pensemos que es de un brazo. Estamos con el hueso húmero, acá está el hueso tibial, el hueso radial, ¿verdad? Entonces, entre hueso y hueso, justamente la parte final son dos articulaciones, que son las más gorditas. Entonces, lo que lo une, digamos, una articulación con otra, siempre va a ser un ligamento. Recuerden, el ligamento es como una liga, ¿han visto ustedes las ligas que utilizamos? Es tal cual. ¿Por qué? Va a permitir justamente que esta articulación tenga ese movimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, en el codo, ¿no? De doblar el brazo, de extenderlo, de rotarlo para un lado, para el otro lado. Justamente esa es la función, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el tendón. El tendón es lo que une justamente este hueso de articulación con el músculo. Este tendón son como varios filamentos que lo va a unir fácilmente con el músculo para realizar consciente su función, ¿no? Sus movimientos. Entonces, esta imagen es la que yo quería que recuerden siempre. Tenemos dos, ligamento y tendón. Ligamento es hueso-hueso, articulación-articulación, y tendón es músculo-hueso. Nunca se olviden de eso para que sea mucho más fácil saber si es una tendinitis o si es una rotura o desgarro de ligamento, quizás, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la parte teórica o la parte, digamos, como les pongo de introducción, a tener en cuenta siempre que el cuerpo humano va a tener, tiene en sí 200 huesos. Y los tejidos conjuntivos, que propiamente son los tendones y ligamentos, como su propio nombre lo dice, conjuntivos sirven de unión. En este caso, hueso-hueso o hueso-músculo, ¿verdad? Son aquellos que mantienen unidos al esqueleto, a los huesos propiamente. Esta estructura también sostiene músculos, vasos sanguíneos y nervios. Recordemos que todo el cuerpo humano pues tiene todo junto, ¿no? Están los huesos, están los músculos y consiguiente por ahí también pasa lo que son los vasos sanguíneos, pasan lo que son los nervios y conjuntamente pues si hay una fractura, si hay alguna herida, va también a afectar estos otros órganos. Los huesos pueden ser largos, como les había dicho, brazos, piernas, cortos, ¿no? Mano, planos, como por ejemplo atrás el omóplato, la parte de nuestra espalda, esos huesitos que le decimos como mariposa, que están en la parte de arriba de la espalda, ustedes tóquense atrás,
¿no? Doblen sus bracitos y se tocan atrás como si quisieran tocar la parte de sus hombros atrás. Esos son los omóplatos, ¿no? Y crecen constantemente desde el nacimiento hasta nuestra edad, pues hasta nuestra muerte ya biológica. Por eso es de que cuando nosotros pues nos rompemos quizás o tenemos una fractura, se va a dar la osteosíntesis que le decimos, es decir, se va a empezar a formar nuevamente ese hueso por la formación de estos células del mismo hueso que son los osteoblastos, ¿no? Se empiezan a unir, osteocitos, perdón, que se empiezan otra vez a formar, a formar, a formar. Es muy importante por eso la buena alimentación que tenga desde la niñez, porque eso va a favorecer a que de repente la vida adulta, la vida joven, etcétera, si se da una fractura, se logre pues consolidar mucho más rápido. Ahora, estos huesitos están conectados, como les había dicho, mediante las articulaciones y esta articulación están sujetas por los ligamentos y se mueven mediante los músculos que están unidos a los huesos por los tendones. Es básico eso, ¿ok? Entonces, con eso yo creo que vamos a poder después pasar. Acá tenemos un músculo, tenemos justamente estos tendones, miren que están unidos, la parte blanquecita a lo que es la parte del hueso, ¿verdad? O la articulación. Y acá vemos los ligamentos, ¿no? Por ejemplo, están alrededor justamente de estas articulaciones. Los deditos que son los más fáciles, tenemos varias articulaciones ahí, los carpianos, metacarpianos, etcétera, tenemos varios, ¿no? Tenemos la parte, ustedes mismos van a ver sus dedos, doblenlos, extiéndanlos, ¿no? Que decimos doblar, es como se dice flexión, flexión, extensión, los estiran. Entonces van a ver que todos tienen ahí sus articulaciones y están rodeados por justamente los ligamentos, que es el tejido conectivo fibroso que une así los huesos entre sí, ¿no? La parte final. Y los tendones son un tejido conectivo también, como les había dicho, que unen a los músculos con los huesos. Pueden ser estructuras que también pueden estar justamente en el globo ocular, órganos internos que tenemos. Entonces es muy importante que va a servir también de protección. El movimiento del ojo, recuerden, pues ustedes van a mover, ¿no? Tiene varios movimientos, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, en forma oblicua, también, ¿no? Hacia arriba, pero derecha, abajo, izquierda, etcétera. Tienen varios movimientos en los que es posible justamente por este tejido conectivo, que es que son los ligamentos, que son también los tendones, ¿no? Bueno, estas son las funciones del sistema esquelético en sí, del sistema óseo que tenemos. Lo principal, lo que nosotros más conocemos es como un sostén mecánico, ¿no? Es decir, funciona como un armazón para todo nuestro cuerpo, para que puedan ser movilizados. Es básicamente para nuestro movimiento, por eso es un sostén mecánico. Mantenimiento postural, recuerden, para poder mantener, pues, en este caso, para poder estar parados, ¿no? Parados, sentados, etcétera, nos va a servir también para este movimiento postural. ¿Qué más? Como un soporte dinámico. Nos colabora, su propio nombre lo dice, dinámico de movimiento, para poder realizar ejercicios como la marcha, movimientos corporales, flexión, extensión, como palancas, perdón, etcétera, otros tipos más de ejercicios o movimientos que se puedan hacer al tener este soporte dinámico. ¿Qué más nos indica? Contención y protección de las vísceras, básicamente las costillas. ¿Se acuerdan? Pues estas costillas sirven para proteger el corazón, sirven para proteger los pulmones, ¿verdad? Y también las vértebras. ¿Para qué? Sirven para proteger todo lo que es nuestra médula espinal, que está conformada por vasos sanguíneos y por nervios. ¿Qué más? Sirve como un almacén metabólico. Justamente tiene esta función de modular o de concentrar la cantidad de sales, la cantidad de fosfatos, otros elementos que sirven justamente que se va a dar a lo largo de nuestra vida, ¿no? La columna vertebral, es importante tener en cuenta justo este órgano, parte de nuestro sistema óseo, de nuestro esqueleto, donde vamos a ver pues en la parte de atrás de toda nuestra columna que le decimos, ¿no? Desde la parte superior, que son los cervicales, hasta la parte inferior, que es el coxis, como una colita de caballo. Ustedes tienen que tener en cuenta siempre que la columna vertebral tiene múltiples funciones. La principal, bueno, pues sostiene la cabeza, aporta la flexibilidad al tronco, por eso podemos hacer nuestra rotación, ¿verdad? Ustedes van hacia un lado, rotan la cintura, como se dice, ayuda a sostener todo nuestro cuerpo y protege a la médula espinal, ¿no? Como les había dicho. Ahora, ayuda a soportar el cuerpo. Es muy importante tener este punto porque el tema de sobrepeso, de obesidad, porque después se dan los lumbagos. Ustedes han escuchado, ¿no? Mientras más suben de peso, pues mucho más va a ser el dolor en la parte lumbar.
Por eso es la recomendación siempre por la mayoría de los médicos a tener en cuenta esto. Pero también tener en cuenta de que los ejercicios también se van a basar en el cuidado también de esta columna. La principal zona que tenemos que cuidar es la zona cervical. Nosotros tenemos una lesión en esta zona, podemos quedar hasta parapléjicos. ¿Qué significa? Que no vamos a sentir manos, de repente no vamos a poder movilizar ni manos ni pies. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta y proteger siempre la zona del cuello. Cuando ustedes tienen un accidente o, por ejemplo, van en un avión, o ¿qué les dicen en el avión? ¿No? Si hay el avión, por ejemplo, sufre alguna avería, algo, nos dicen, pues agachen la cabeza y protejan la cabeza, la parte del cuello, pongan sus manos encima. Justamente por eso, ¿no? Y todas esas cositas que siempre tenemos que tener en cuenta. Ustedes han visto cuando se van a recoger los heridos, por ejemplo, las ambulancias, los bomberos, siempre llevan su collarín para poder inmovilizar y tener el cuidado que no se complique más. De repente se ve una fractura, pero ya inmovilizando va a poder evitar que esa fractura tenga complicaciones mucho peores. Entonces siempre tengamos en cuenta esto. Esta imagen la he puesto para que siempre recuerden. Nuestra parte cervical son 7 vértebras, nuestra parte torácica o dorsal, como le decimos, son 12. La lumbar son 5, que es la zona, miren cómo es la curva va hacia adentro, está protegiendo y está dándonos una postura adecuada. Por eso es muy importante también utilizar el espaldar de la silla donde nosotros trabajemos, comamos, etcétera, que tengamos, por eso se llama espaldar, justamente descanse la espalda, toda la parte dorsal y lumbar en la espalda, en el espaldar de la silla. Por eso es importante la postura. Y la zona sacra y la zona coxis, que es la parte final, que todo, en sí todo debe tener cuidado, pues no especial. La cabeza recuerden que tiene estos huesos principales, el hueso occipital les voy a mencionar de manera general, ¿no? El hueso occipital, que es de la base del cráneo, que le decimos, el hueso parietal, que son 2, uno a cada costado, este es uno nada más, el hueso frontal, su propio nombre lo dice, en la frente. Recuerden que estos huesitos, pues si por sí son bien duros, fuertes para proteger justamente el cerebro, y debajo de él se encuentran pues 3 capas que son las meninges que protegen el cerebro. Igual tenemos que proteger siempre nuestro cerebro. Recordemos que si al tener un golpe en la cabeza, de repente no se rompe, ¿no? El hueso, pero el cerebro se va a inflamar por el mismo golpe. Se inflama, tenemos que tener cuidado porque justamente ese líquido, esa sangre que se pueda dar adentro, tiene que mejor salir a que se inflame ahí y después nos produzca pues complicaciones como desmayos o a veces hasta se da el tema del coma, ¿no? Por eso un golpe en la cabeza es muy importante siempre comunicar, desde niños hasta adultos mayores, siempre les recomiendo. Un golpe en la cabeza es llevarlo a emergencia para que sea evaluado primer día, tercer día, quinto día, para evitar que se den las complicaciones. Siempre les digo eso. Primer día, ok, se dio el golpe, al tercer día para evaluar de que de repente no se estén dando las complicaciones y quinto día ya para evaluar de que no se hayan quedado secuelas, ¿no? Si de repente más adelante se dan otras molestias, también es importante llevarlo al médico, ¿no? Al especialista. Entonces, estos son nuestros demás huesos. Esta parte también quiero que la aprendan, que es justamente la mandíbula inferior y la mandíbula o la maxilar superior, que es la zona de nuestra boquita, ¿no? La parte inferior y la parte superior. Esos son importantes, nuestros huesitos nasales, los huesos oftalmológicos, o son los huesos oculares, que son pequeñitos, que están adentro, que también es importante tener en cuenta cuando son golpes o de repente una fractura en el carro y se rompen estos huesitos. Es una construcción que se da pues bien minuciosa, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora con estas lesiones, como hemos visto, esguinces, luxación, perdón, y fracturas, ¿no? Miren cómo vemos acá estas imágenes, ¿no? Típico luxación, que el hueso se sale de su sitio, como le decimos. Ahora, vamos a ver qué son esguinces, como su nombre acá lo dice. El esguince es la separación momentánea de aquellas superficies articulares que se dan generalmente después de realizar un movimiento fuerte, forzado, un movimiento espontáneo que se da al estirar y produciendo un estiramiento muscular, a veces un desgarro muscular y a veces su ruptura, ¿no? Es decir, que es la lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de la articulación. Los ligamentos de esta, por ejemplo, acá tenemos esta articulación del tobillo, ¿no? Miren estos ligamentos que están acá y se da justamente la ruptura, que puede ser desde primer grado hasta tercer grado. Y se puede dar consiguiente con los músculos, como menciona ahí. Es decir, el músculo también se va a estirar, también se puede desgarrar y también se puede romper. Recuerden que los músculos pues es un tejido
en el cual es como, digamos, un papel, ¿no? Claro que es un papel un poco más fuerte, una cartulina, por así decirlo. Si nosotros lo estiramos fuerte, pues primero se va a rasgar un pedacito, después otro pedacito, y al momento, pues un poco más. Y adentro el otro órgano, que en este caso tenemos los ligamentos, justamente van a tener ese problema por el movimiento forzado, porque la articulación está preparada y justamente es ese movimiento tan fuerte de que desliza o que produce justamente el deslizamiento, la ruptura de la articulación, del ligamento, perdón, de la articulación, ¿no? Recordemos que la articulación es aquella que permite mover, como el tobillo. Alrededor está el ligamento y eso se va a dar la ruptura. Que empezamos por grados, ¿no? Primer, segundo, tercer grado. Ahora, ¿puede suceder el guise en un arranque de trozo de hueso, es decir, con una fractura? Sí, por eso siempre es importante de que aunque nosotros tengamos y sepamos que es un esguince nada más, siempre llevarlo al centro médico para que le saquen una radiografía y descartar que se pueda haber dado una fractura, así sea una fractura pequeña, que es una fisura, porque a veces no se suele ver inmediatamente la radiografía y hay que tener pues un buen ojo para poder visualizarla y darle los cuidados correspondientes, ¿no? Ahora, recordemos que nosotros en el sistema locomotor, como les había dicho, está la articulación, está el ligamento, está el hueso. Nosotros vamos a cuidar, sí, como primeros auxilios, ustedes como rescatistas van a justamente enfocarse al tema de la articulación, al tema de mejorar justamente, de menorar el dolor, de ayudar a esta persona, de que no se empeore. Tengamos en cuenta cuando le llamamos al servicio médico siempre mencionar cómo fue el accidente, ¿no? Quizás lo hemos visto, que de repente estaba corriendo, estaba jugando fútbol con ustedes y ¡buah! Se dio la lesión. O quizás estaba en la calle, fue un familiar con ustedes, estaban conversando, distraídos, y en el filo de la vereda se resbala y le produce, ¿no? Y dice, ay, mire, le dio se resbaló ahí y dio un mal movimiento que le decimos. ¿Cómo vamos a identificarlo? Vamos a tener un fuerte dolor en la zona de la lesión. Y va a depender, ¿no? Porque nosotros tenemos tres tipos. Vamos a ver diferentes tipos de estos esguinces. Vamos a ver del tipo 1 hasta el tipo 3. Y el dolor justamente nos va a diferenciar. Mientras más doloroso sea, el tipo va a ser mucho más tipo 3, ¿no? Un poco más, más grave. La inflamación va a estar hinchado. Ustedes miren cómo está este tobillo, por ejemplo, bien hinchado. Se nota, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver que hay dificultad para que lo mueva, dificultad para que pueda de repente flexionar, es decir, doblar el pie. No va a poder ni siquiera caminar. Apenas se asienta el pie en el suelo y le duele. Ya, ojo, ahí estamos teniendo en cuenta que quizás un tipo 3 y quizás con una fractura. Entonces nosotros ya vamos viendo. Mientras peor sea, el grado va a ser un grado más avanzado, ¿no? Un grado 3. Tenemos que tener mucho cuidado que esté acompañado de otra cosa. ¿Qué más? La lesión puede ir acompañada de hemorragias, como vemos acá el color morado, por así, ¿no? Está moreteado, está con hematoma justamente en la zona donde se produjo esta lesión. ¿Por qué? Porque los músculos están afectados. Recordemos, como les he dicho, músculos, vasos sanguíneos, nervios están acompañados. Hay una lesión acá, no solamente vamos a pensar que es un esguince, sino que todos los órganos adyacentes también están perjudicados, sea articulación, sea los ligamentos, sea el hueso, sean los nervios, sean los vasos sanguíneos, todo. Entonces tenemos que pensar en el cuerpo humano, siempre pensamos como un todo, ¿ok? Bueno, estos son los tipos de esguinces, no es heridas abiertas por si acaso, siempre me olvido de tener en cuenta esta diapositiva, es justamente lo del tipo de esguinces. El grado 1, que es el grado leve, que le decimos. Como vemos acá, este piecito, lo que más vemos de esguinces son los de tobillos. Siempre han llegado bastante de tobillos, ¿no? Por el fútbol, etcétera. Vamos a ver justamente que esta lesión va a estar ligeramente inflamada, está hinchada, sí, ustedes lo van a ver. Hay un dolor mínimo, no hay mucho dolor, hay una inestabilidad, es decir, no se puede parar porque hay dolor. Entonces ya estamos empezando a pensar que es grado 1 o grado 2, pero ya vamos diferenciando que el dolor quizás del 1 al 10 le decimos, ¿cuánto te duele? 1 es muy poco y 10 es demasiado. Y te dice, pues un 2, 3. Ok, en mi cabeza estoy pensando es grado 1, ¿no? Y no veo pues moretón, no veo que está de repente muy hinchado, está ligeramente, entonces ya voy pensando grado 1. Grado 2, ¿cómo empiezo a saber que es un grado 2? Ya es una limitación mucho más fuerte el movimiento, es decir, ya nosotros le decimos doble por favor el pie, nos va a decir, no, no puedo, me duele demasiado, o apenas lo tocamos de repente y también hay dolor. Acá vamos a ver
que va a haber dolor y edema, más hinchadito, como vemos. Va a empezar a ponerse morado, justamente por la lesión de los vasos sanguíneos. Hay hinchazón, hay discapacidad funcional, ¿no? Empieza a tener dificultad para mover y no va, perdón, y no va a haber, va a haber dificultad justamente para poder poner el pie quizás en el suelo. Le decimos, vamos, ayúdame o vamos al hospital para que puedas, que se te pueda. Eh, Gabriela, pueden ser anchos. Me imagino que los huesos, me decías, ¿no? Jefferson dice, doctora, cuando te dobles el tobillo y lo vas a regresar en su lugar, ¿está bien esa técnica al instante? No. Y eso lo vamos a ver justamente en las próximas diapositivas que estamos viendo luxaciones. ¿Ok? Eso no es bueno. Vamos a ver ahora el grado 3. Seguimos con lo que son los esguinces. El esguince de grado 3, y es un dolor bien intenso, como les había dicho. Mientras vas avanzando de grados, el dolor se torna mucho más fuerte. El hinchazón peor, mucho más hinchado, que no permite ni siquiera que toques ese pie. Apenas puedes, digamos que poner tu tobillo en el suelo porque te tocas y ya te duele bastante, ¿no? Entonces ahí justamente hay que tener en cuenta que tenemos que descartar una fractura, sí o sí. En todos, como les he repetido, hay que descartar, pero en este en especial, porque se puede dar, hay un 90% de casos que se puede dar con una fractura, justamente. Este es un ejemplo, ¿no? El tipo 1, hay una inflamación, el ligamento está pues acá ligeramente inflamado, el tipo 2 ya hay un desgarro, y el tipo 3 ya está la ruptura total justamente de este ligamento. Y pues en muchos casos se da ya el resultado con una evaluación, bueno, quirúrgica, ¿no? Tenemos que ya solucionar justamente renovando todo ese órgano, ese tejido que está afectado. Y eso se va a dar con una operación. ¿Cómo vamos a actuar? Rápidamente ustedes, ¿cómo van a actuar como socorristas a esta víctima que encontraron o que estuvieron jugando, etcétera? Lo primero hay que desinflamar. ¿Y cómo vamos a desinflamar? Con frío, con hielo. Tenemos una compresa gel, tenemos una compresa o hielo nada más en casa, algo cercano. El hielo ponemos en una bolsita quizás y en esa bolsa alrededor lo ponemos con una toalla o una tela finita. Una tela finita, una sábana o quizás pues una tela delgada que nosotros al hacer contacto con nuestra mano quizás podamos sentir ese frío. Nosotros ponemos quizás una toalla gruesa, no vamos a poder sentir ni siquiera ese frío. Entonces tenemos que sí o sí sentir nosotros primero ese frío para poder colocarle a esta persona, ¿no? Para poder ayudar a desinflamar. Esa es la manera como nosotros vamos a hacer primero lo primero que vamos a hacer para poder ayudar a desinflamar. No con pastillas, no con crema, porque es nuestra como médicos, sino ustedes van a hacer la desinflamar con un medio físico que le decimos, en este caso que es el hielo o una compresa fría. Compresas, como les digo, hay unas bolsitas con gel que lo ponemos en el frigider, que de repente podemos tener en casa, lo sacamos y lo colocamos. Si no tenemos eso, pues utilizamos el hielo propiamente, ¿no? Vamos a colocar justamente esta compresa sobre la lesión, sobre el tobillo en este caso, ¿no? Sí o sí, y eso es muy importante que tengan en cuenta, tiene que haber un reposo. Si no hay un reposo, va a ser casi imposible que esta lesión se logre sanar, que esta lesión pues se resuelva, ¿no? Eso es muy importante. A veces dicen, ya, ok, me doblé el pie, no sé, domingo. Lunes me voy a trabajar normal, voy camino, tal, y después en la noche están con todo el dolor y más inflamado. Claro, recuerden, y como les dije al inicio, no es solamente un órgano el que está afectado, no solamente son los ligamentos, hay hueso, hay músculos, hay vasos sanguíneos, entonces todo eso se ve comprometido. Y tengamos en cuenta que la terapia o lo que es cómo ustedes van a actuar es para todo, ¿no? Y recuerden que los pies, pues, o los tobillos en especial, van a, van a llevar todo su peso. Entonces, es mucho peor si ustedes no hacen un reposo para que pueda justamente resolverse esta situación. Vamos a tener justamente con el reposo una inmovilización de la articulación. Si vamos a tener vendas, pues colocamos las benditas y llevamos al centro de salud, no se olviden, para que pueda ser atendido. Siempre bueno, lo primero es el hielo, mantenemos este miembro elevado, colocamos una almohadita abajo de repente, o lo que tengamos en la calle, abajo de esa pierna, para que pueda ser elevado con el hielo, y luego pues llevamos al centro de salud para
su radiografía. Nunca se olviden de eso, porque una radiografía es muy importante tener en cuenta para descartar una fractura o luxación u otra, de repente, otro caso que se pueda dar. Este tema lo incluí que está, bueno, dentro entre lo que es las lesiones de los ligamentos, dentro de las lesiones del esguince, ¿no? Porque es muy común escuchar la que es la fascitis plantar, por eso lo incluí. Como un tema, digamos, extra, no es como que algo de primeros auxilios, no es como algo que debo tener en cuenta, ojo, si se pone en peligro mi vida, no, pero es de mucha incidencia, digamos, que he visto en muchas personas este tema. Ya, por eso es que siempre lo pongo ahí para que recuerde. Ustedes van a ver en sus pies, quizás ahí están sentados y logran tocar sus pies, la parte de abajo hay un tejido que va a unir, pero voy a poner la imagen, mire, justamente la parte de abajo del talón, justo con los deditos que tiene, ¿no? Con sus 5 deditos. Este tejido es lo que le decimos la fascia plantar. Esa fascia es lo que a veces duele y suele producir un dolor bastante que a veces dicen es un espolón calcáneo. Muchas veces dicen, estoy con el espolón calcáneo porque estoy parado mucho tiempo, estoy trabajando, etcétera, y ya no puedo más. O a veces se toman radiografía y no hay, ¿no? No hay un espolón calcáneo. Claro, la radiografía que nos muestra articulación, hueso, pero no nos va a mostrar justamente esta parte tejido conectivo que es la fascia, ¿no? Y por eso es que siempre les recalco, no siempre va a ser el diagnóstico, digamos que mi vecina tuvo un espolón y estuvo con ese dolor también ahí en el talón. No, también puede ser una fascia, una inflamación de la fascia plantar. Este tejido conecta al calcáneo, justamente la parte del talón, con los dedos y crea justamente este arco de pie, ¿no? El arquito que siempre decimos tiene pie plano, no tiene pie plano, etcétera, ¿verdad? Esta fascitis plantar ocurre cuando la banda gruesa del tejido de la planta del pie se estira o se sobrecarga demasiado, cuando están mucho tiempo parados, cuando de repente están haciendo ejercicio y no logran realizar el calentamiento debido y se estiran, no están, corren, o sea, van a correr o van a jugar y no calientan adecuadamente y justamente ahí se estira. Entonces ahí produce justamente esta inflamación de la fascia que es la fascitis plantar. Y esto puede ser bastante doloroso y hacer muy difícil el tema de caminar, ¿no? Y que a veces pues lo toman en cuenta como otro diagnóstico, ¿no? Toman en cuenta como esta fascia, como esta fascitis, perdón. Se va a dar un dolor justamente en la región de la planta del pie, a veces en medio. El dolor es mayor en la región medial y central, ¿no? En parte del medio, a veces acá cerca de lo que es el talón. Se origina justamente, hay unos pequeños desgarros de esta fascia, ¿no? Y miren cómo esta fascia se parece a lo que es a un ligamento, ¿no? Que une justamente, acá unir huesitos con huesito, ¿no? ¿Quiénes son los más predestinados a tener esta fascitis? Aquellas personas con pie plano, pie hiperpronado, que ya el médico, pues traumatólogo o el fisiatra les ha diagnosticado. ¿Y por qué? Porque va a aumentar la tensión, no está adecuadamente el arco y eso va a hacer que se tense más, ¿verdad? Ustedes van a colocar, van a una liga o una venda, tengan ahí a la mano y estírenla. Estírenla, va a producir, poco a poco va a producir que se vaya rompiendo, porque mientras más lo estiran, mientras más camina, mientras más tiempo están ahí, va a hacer justamente que se inflame, va a producir estos micro desgarros que se dice. El dolor suele ser insidioso, es decir, poco a poco y gradual, aumentando al levantarse en la mañana o después de caminar demasiado, ¿no? O a veces un reposo prolongado, decimos voy a descansar porque trabajo todo el día, se hace más y siempre dolor bastante. El efecto cabestrante, la flexión de los dedos comienza a aumentar justamente por el tema porque está unido este tejido conectivo, ven los deditos justamente con el talón, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta justamente eso. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, estos son las fascitis, como les había dicho en los casos. Los factores, el pie plano, ¿no? Cuando se corren largas distancias, el tema del sobrepeso y la obesidad también hay que tener en cuenta. Si tiene el tendón de Aquiles inflamado, tenso, si usa zapatos mal, ¿no? Esos zapatos que pesan, o a veces zapatos de moda, pero que no son adecuados, que su plantilla pues es plana o es muy tosca, también suele producir las actividades muy, que son de caminatas largas y que no están preparados adecuadamente, ¿no?
El tratamiento, básicamente lo que ustedes van a hacer, de repente alguien ahí en casa tiene esta fascitis, es decirle que estire, ¿no? Que se va a hacer este estiramiento. Y este estiramiento se puede dar con cualquier tela, de repente con una bufanda, con una tela, con una toalla, y vamos a hacer este tipo de estiramiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Colocar hielo? Sí, porque el hielo, recuerden, es un desinflamante. ¿Qué más podemos hacer? Podemos decirle también una pelotita, de esas pelotitas que usamos para los perritos, lo colocamos abajo y hacemos pues que también haga como un masaje en la parte de abajo. O estamos sentados y empezamos a rodar la pelotita con la misma planta del pie. ¿Qué más podemos hacer? El tipo de ejercicio punta-talón. Empezamos a poner nuestro pie punta-talón, punta-talón. Esos movimientos los hacemos varias veces, 10, 15 veces por lo menos, unas cuatro ciclos, ¿no? De 10, 15 veces. ¿Qué más hacemos? El hielito, no se olviden que se coloca 20 minutos, nada más, 20 minutos, y si ustedes quieren desinflamar más rápido, tanto en esguince como en fascitis, pueden hacerlo cada 6 horas, cada 8 horas. Es como un medicamento, pero es un medicamento, un tratamiento terapéutico, un tratamiento de terapia, ¿no? Física. Entonces lo vamos a hacer cada 6 horas, cada 8 horas. De repente trabajamos, ok, cada 12 horas, ¿no? Mañana y noche. Pero háganlo siempre, ¿no? Este es, por ejemplo, de la pelotita, ¿no? La luxación, justamente lo que acá nos estaba diciendo Jefferson, ¿no? De que cuando te doblas el tobillo, haces regresar en lugar. Me imagino que te doblas el tobillo y se sale el huesito, ¿no? Porque hay veces en las que te doblas el tobillo, sí, pero solamente había un esguince, el huesito no se sale, entonces no ponen en su lugar, pero sí hay casos en los que pues se sale este huesito y muchos, yo sé que muchas personas dicen, no, voy a ponerlo en su lugar, la rodilla he visto varios en gimnasios, por ejemplo, ¿no? O el codo, el hombro, cuando están también en el gimnasio o están jugando tenis, se sale, se va para adelante y después dicen, no, ponlo para atrás, nada más, jálalo. Perfecto, sí. Recordemos, y nuevamente les digo, es un órgano que se encuentra con varios alrededor, vasos sanguíneos, nervios, músculo, todo. Y de repente ya solucionar el tema de la articulación, el tema del ligamento y lo demás lo afectaron peor. Y después van a ver, empezar a ver que se hincha más, que empieza a ponerse morado y etcétera de cosas, ¿no? Mónica me pregunta, ¿y esto se hace en cualquiera de los tres casos? Ahí sí ya no entendí. Si se rompe ya no regresa, es correcto, Miguel, ya no regresa, ¿no? Y es muy peligroso justamente este tema. Porque si nosotros hacemos este movimiento y no estamos preparados, podemos producir una fractura de la luxación, se pasa algo peor, ¿no? Porque la luxación es la separación mantenida de las superficies articulares, propiamente. Sale de su sitio, por ejemplo, este hombro, ¿no? Por la cual la articulación queda totalmente desmontada. Las principales causas suelen ser las caídas, muchas veces en los adultos mayores, y los impactos fuertes contra la luxación, o los malos movimientos que también se puede dar, ¿no? A Zoila le pasó con las rodillas, sí, se han dado casos, he visto que la rodilla se va hacia adelante, se va hacia un costado, etcétera, pero ahí en la rodilla ya tengamos en cuenta que no solamente pues perdón, ligamento, tendón, sino que ya hay meniscos, etcétera, y justamente pues se da hacia un lado y hay una ruptura de todos órganos, de varios órganos, ¿no? Se estiran algunos, otros se rompen y hay que tener justamente en cuenta, lo primero, y le voy a mencionar siempre las luxaciones, es su desinflamante, como es el hielo, y reposo. Sí o sí, el reposo, no se olviden de eso. ¿Ok? Los síntomas de una luxación, ¿cuáles van a ser? El dolor intenso como consecuencia de la ruptura de los tendones que padecen los ligamentos y las fibras musculares. Recordemos justamente lo que les había dicho. Este órgano siempre va a estar comprometido con otros más. Articulación, está con ligamentos, es músculo, justamente vasos sanguíneos, etcétera, y se va a romper también. Se va a dar una inflamación, se va a hinchar, va a haber bastante dolor. Y ustedes van a ver que se va a deformar, es decir, se va a ir para un lado, ¿no? Es muy fácil. La luxación se van a dar cuenta, ¿no? Como menciona, por ejemplo, ahí de su rodilla, se van a dar cuenta porque se va hacia un lado y lo van a ver. Lo van a ver rápidamente. Impotencia funcional, ¿no? Es decir, no van a poder mover justamente si es rodilla, pues no van a poder doblar, no van a poder caminar, si es codo, si es brazo, etcétera, lo van a tener el brazo hacia un costado porque el hombro pues se ha salido de su sitio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a actuar? Como les dije, las dos principales cosas es desinflamante, es decir, vamos a aplicar el frío local, como ya les había dicho, hielo o una compresa fría, y lo que es el reposo o la inmovilización de justamente la extremidad afectada, ¿no? Y la extremidad afectada tiene que estar sí o sí en reposo, sí o sí inmovilizada, porque
se puede dar la complicación de una fractura o un desgarro completo del músculo, un desgarro completo de los ligamentos, de los tendones que estén alrededor de esta articulación. ¿Ok? ¿Cómo vamos a inmovilizar? Puede ser con un pañuelo, puede ser con algún cartón, algo que tengamos justamente en casa o en la calle. Lo primero, de repente un tronquito, una madera, algo que podemos utilizar con una venda, o quizás no tenemos venda, pues arrancamos un pedazo de tela o el cinturón, etcétera, algo que podemos utilizar para poder amarrar, ¿no? Como acá mencioné en el punto 3, y creo acá lo respondo, nunca y no reducir nunca la luxación, intentando poner los huesos en su sitio, ya que podríamos dañar, como les he dicho, nervios, vasos sanguíneos situados justamente alrededor o al lado de esta articulación. Entonces, o podemos producir una fractura, mucho peor. Tengan en cuenta este número 3, no se olviden, ¿ok? Y trasladarlo para ver una radiografía y poder evaluar cómo está el estado, justamente. ¿Ok? Eso es en cuanto a lo que son luxaciones. A María también le pasó con la rótula. María, sí, mucho les ha pasado con las rótulas, ¿no? Sí, es muy importante tener en cuenta cuánto peso de repente o qué actividad realizamos. De ahí que esas me comentan sus casitos. Ahora vamos a entrar a lo que son las fracturas, ¿no? Las fracturas son aquellos casitos ya un poco más severos, ya en lo que se rompe propiamente el hueso, ¿no? Se rompe de una manera de fisura, que es la incompleta, que es un pequeño puntito que se puede dar en la radiografía, hasta una manera completa como lo vemos acá, ¿no? Tal cual una fractura del hueso. Entonces, una fractura es una ruptura o fisura en el hueso, ¿no? Totalmente se rompe, sí o sí, el hueso. La mayoría están causadas por traumatismos, golpes, contracturas musculares bruscas, distensión de los ligamentos, es decir, algún accidente que se haya tenido, algún golpe fuerte, algún accidente, todo aquello nos puede producir una fractura. Existen dos tipos de fracturas, bueno, según esto, digamos, según si la superficie de la piel está afectada o no. Digamos, están abiertas o cerradas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo esta imagen de la rodilla, es abierta, ¿verdad? Justo la parte final del hueso, ¿no? Del fémur, también fue afectado y salió hacia la rodilla. Uno confundiría, ¿no? Y diría, no, pero si justamente es la articulación, ¿cómo se va a romper? No. En esta paciente, por ejemplo, fue un tema, miren acá, esta es la misma, ¿ya? Fue justo la parte final, pero es el hueso, no es la articulación, donde tuvo esta fractura, pero al momento de movilizarla, justamente era interna, ¿no? Era cerrada, pero al momento de movilizarla justamente sus familiares, fue mala movilización quizás y produjeron que se haga abierta y produzca esta herida. ¿Cómo es suma importancia el tema de la movilización también? Para eso quiero que lo tomen en cuenta. Miren cómo de una cerrada y miren cómo es en la parte final justamente de este fémur que produjo esta abertura, esta fractura abierta. Se transformó de cerrada a abierta, ¿no? La fractura abierta, como dice, uno de los extremos del hueso roto puede perforar justamente la piel, ¿no? Y se da pues una herida. A veces, por ejemplo, esta no tuvo mucha hemorragia, pero hay muchas en los accidentes de tránsito, en especial, no sé si han visto, que se da con bastante hemorragia, bastante. La sangre, como se dice, es bien exagerada, ¿no? Y esta puede producir pues el tema de la infección, por eso es muy importante. Si hay una herida, son dos cosas, infección, hemorragia, que debemos tener en cuenta. Nunca olviden eso en cuanto a las heridas, ¿ok? Y la fractura cerrada es aquella donde está intacta la piel y no existe ninguna herida, ¿no? Por ejemplo, acá estaba cerrada, como les dije, por ejemplo, esta es una fractura cerrada. Parece que fuera, como me mencionaron ahí, se me doblé el tobillo, pero es en sí una fractura, ¿no? Se rompió el hueso, la parte de lo que es el tobillo, la parte del maleolo, que le decimos, y produjo, pero es cerrada, no está expuesta. Acá tenemos, por ejemplo, los síntomas ¿qué síntomas presenta? Esta es una fractura, por ejemplo, ¿no? Es tal cual. Un ejemplo, y propiamente algo personal, yo me rompí, por ejemplo, los dos maleolos. Maleolo significa del tobillo, los dos huesitos. Ustedes palpan en su pie, quiero que palpen, tienen o vean dos huesitos redonditos, ¿verdad? Esos son los maleolos. Y justamente esos son los que están rodeados pues, por el ligamento y que producen mover este pie. Esta es una fractura tal cual de esos maleolos. El pie se va hacia un costado. Estas son la fractura, como les estaba diciendo, la fisura. Miren cómo está esta ruptura del hueso, que apenas se ve. Claro, en esta imagen sí se logra visualizar porque está de otro color, ¿no? Pero si nosotros una radiografía es bien difícil visualizarlo, les cuento.
Margot, podremos utilizar también para inmovilizar cartón con telas que sean, exacto, todo lo que puedan tener, tela, cartones, de repente revistas, periódicos, los juntan y hacen pues como una superficie plana fuerte para poder inmovilizar. Me parece una luxación debe ser al instante colocarlo en su lugar. ¿Duele un poco hasta? No, no, no es recomendable. Como ya lo comenté en el punto 3, no se recomienda colocar en su sitio. Y eso nuevamente lo repito y lo recalco porque van dos de ustedes. Y esa es mi recomendación como personal médico y como les digo, porque pueden producir una complicación. Y ya les dije las complicaciones de ruptura de vasos sanguíneos, de más estructuras que están al lado, que pueden estar rodeando, o quizás también la complicación de la fractura. No se guíen de que si una vez me pasó, lo puedo volver a hacer, o que si mi vecino le pasó, también lo puedo hacer. No, ninguna situación se va a repetir, ninguna situación va a ser igual a la que pasó antes. Entonces, esa es mi recomendación sí o sí. Sí, los fisioterapeutas conocen justamente porque tienen los estudios paralelos a nosotros y ellos son los que manejan cómo realizar estos movimientos, ¿verdad? Una tablilla también, exacto. Todo lo que tengamos a la mano, que algo que sea duro, ¿verdad? Entonces, ¿qué síntomas van a presentar las fracturas? Muy parecido a lo que son los esguinces, muy parecido a las luxaciones, va a ser el dolor, pero el dolor les aseguro que es mucho más intenso, es terriblemente fuerte, que apenas tocan, ni siquiera, digamos que la fractura fue en la pierna. Ustedes quieren pues tocar el brazo, tocar otra, les duele, porque es demasiado, es bien fuerte el dolor. Va a haber una inflamación, ¿no? En la parte de la fractura, va a estar hinchado, van a ver justamente esta deformidad, obviamente no va a poder ni siquiera movilizarlo. Ustedes a veces lo tocan y van a sentir como una crepitación, así como si fuera la cascarita del huevo, ustedes lo rompen y suena, ¿no? Una crepitación, un crash, crash, ese sonidito lo van a sentir justamente ahí. El roce de los huesos que están fragmentados, a veces en la mano se da, ¿no? Se produjo una fractura en la mano y ustedes lo van a tocar y van a sentir ese roce, esas crepitaciones. Y la deformidad, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Justamente del miembro que está afectado. ¿Cómo vamos a actuar? Lo primero siempre, bueno, como en todos los casos, siempre hemos visto nuestro PAS, vamos a hacer nuestra evaluación primaria, ya estamos en nuestra evaluación secundaria de cabeza a pies, nunca se olviden de cabeza a pies. Estamos tranquilizando a la persona porque está despierta, nunca se olviden también que si ustedes van a ayudar, se presentan, dicen, no, soy tal persona, tengo conocimientos en primeros auxilios, te voy a ayudar. Y lo segundo, pues siempre es el tema de desinflamación, ¿no? Aplicar el frío local, ¿no? Si es una fractura pues cerrada, normal, podemos aplicar ese frío local, teniendo en cuenta que no comprimamos muy fuerte porque podemos producir más dolor, ¿verdad? Como les he dicho, es bien doloroso. Ahora tenemos que inmovilizar, como vemos acá los tablillas, como habían visto ahí en el chat, sí, tablillas, pero de repente pues en casa o de repente estamos en la calle y no encontramos tablillas, pedimos o vemos lo que tenga algo, una superficie larga y plana, no sé, como les había dicho, a veces nosotros pues juntábamos periódicos, revistas, todo lo que pueda haber para poder hacer justamente el tema de, o por lo menos tener como que sea parecido a una tablilla, ¿verdad? Y poder amarrar 3 partes, miren cómo vamos amarrando, por ejemplo, si es en el brazo, 1, 2, 3, si es en la pierna, 1, 2, 3, siempre. Hay que retirar siempre los objetos que puedan pues, disminuir la circulación o dificultarla, como son los anillos, los relojes, si es en la pierna, los cinturones, etcétera, para que poder ayudar justamente a que no se dé la poca irrigación de esta zona, ¿no? Y la inmovilizamos, pues no inmovilizamos justamente con todo esto. Si la fractura es abierta, recordemos que antes de inmovilizar, mientras digamos alguien más nos está ayudando a inmovilizar, poner las tablillas, nosotros tenemos que estar cubriendo la herida, estar limpiando, estar cubriendo la herida con gasitas húmedas y colocando una venda encima para poder evitar lo que es el tema de infección y que quizás no se sea con una hemorragia. Siempre es paralelo todo, ¿no? Estoy con una herida, ok, voy colocando mi gasita húmeda, voy colocando una venda y estoy evitando infección, estoy evitando hemorragia, pero también estoy inmovilizando justamente esta extremidad. Y trasladamos o esperamos que vengan los paramédicos, médicos o el personal de salud para que puedan asistirlo totalmente. Siempre no se olviden de llevar a un centro de salud para una radiografía. ¿Por qué es importante la inmovilización? Y es en general,
y también lo menciono en las luxaciones por el tema que me están comentando de que es importante moverlo, colocarlo en su sitio, y eso es muy importante. Prevenir o minimizar las complicaciones, es muy importante. Punto uno, ¿ok? Que está acá, perdón. Prevenir o minimizar las complicaciones por la lesión de las estructuras vecinas, por eso les menciono, pueden ser músculos, nervios o vasos sanguíneos. Y les repito nuevamente, yo me hago o yo tengo un esguince o tengo una luxación, una fractura, no solo va a estar afectado justamente el hueso, va a estar afectado solamente el ligamento o va a estar afectado solamente la parte del tendón, no, también va a estar afectado todo lo que es lo circundante, lo que está alrededor, lo que está al lado, que suele ser los vasos sanguíneos, que suele ser los nervios, en especial, que puede producir después un dolor como hormigueo. Entonces, tener en cuenta eso. No solamente yo estoy enfocada a que el hueso no siga roto. Alrededor del hueso hay muchas más estructuras. Recuerden siempre eso. Ok. ¿Qué más? Es importante evitar el cambio de la estructura, la fractura, como les había mencionado en el caso de la fotito, por ejemplo, de una fractura incompleta a una fractura completa, o de una fractura cerrada a una abierta. No compliquemos los casos. ¿Okay? Vamos a reducir el dolor con la inmovilización. Vamos a colocar estas plantillas, vamos a colocar estas tablillas o etcétera, otro objeto que tengamos, y vamos a evitar que justamente se dé el aumento del dolor, vamos a tenerlo quieto, por así decirlo, ¿no? Y vamos a evitar el shock, tanto pues el tema de una infección o el tema de una hemorragia. Que me estaban mencionando. Karen, doctora, buenas noches. Yo tuve un caso en mi trabajo. A un señor le cayó en el pie por sus metatarsianos una rampa metálica de más o menos 90 kilos o más. Felizmente estuvo con zapatos punta cero, llegó con dolor 10, se lo colocó analgésico, fue derivado a un establecimiento de salud. Le sacaron una ecografía y su diagnóstico fue fractura, me imagino una radiografía, ¿no? Pero no le colocaron yeso, le dieron 8 de descanso médico, pero me preguntas por qué no le... Ah, ya. En algunos casos, a ver, tengamos en cuenta qué tipo de fractura fue. No fue fractura minuta, fue una fractura de repente solamente de dos partes o de repente fue una fisura, ¿no? Y digamos que tengamos en cuenta también los antecedentes o la edad del señor. Vamos a tener en cuenta todas estas cositas para ver si es necesario o no el tema de colocarle yeso. Ahora, tú me dices que fue una radiografía. Se le sacó una radiografía y fue una fractura de los metatarsianos. Hay muchos casos que de repente los metatarsianos, que son unos huesitos muy pequeños, hubo una fisura o una fractura en uno, pero la síntesis, los osteocitos, que son las células del hueso, se logran consolidar mucho más rápido. Como son pequeñitas estas partes, se suelen formar mucho más rápido. Ojo, que siempre y cuando pues el traumatólogo le va a decir, tienes que hacer tu reposo, tienes que hacer esto, se le da su medicamento desinflamantes y después se le hace una radiografía antes que ingrese a trabajar para poder estar seguro de que realmente se dio pues la consolidación total de este hueso, ¿no? Logró la formación total de este hueso, porque si no pues hay que tener mucho cuidado. Siempre es tener en cuenta eso. O sea, son opiniones diferentes de los traumatólogos, ¿no? Hay otros que rápidamente, es más, hasta con luxación o con esguince, ya se coloca un yeso. He visto casos en los que también se coloca rápidamente yeso y otros en los que no recomiendan. Pero básicamente me imagino que los metatarsianos, porque son pequeños, la síntesis es mucho más rápido y por eso se le dejó así, con su reposo y todas sus recomendaciones. Ok. Espero haber aclarado un poco tu duda. Ahora, vamos a ver el tema de la inmovilización en el caso de la fractura. Por ejemplo, estos son tipos de inmovilizaciones, como les había dicho, ¿no? Tablillas, pañuelos, tienen cartones, si tienen madera, si tienen, ¿qué más? En la calle, por ejemplo, los troncos de árboles, las ramas, etcétera, utilícenlos, ¿ok? Vamos a tranquilizar al accidentado, como siempre, y explicarle, pues, qué maniobra van a realizar, ¿no? Quitar todo aquello que pueda comprimir, anillos, brazaletes, relojes, etcétera. Vamos a inmovilizar con el material que le decimos férulas, que tienen que ser rígidos, duros, que tienen que ser planos, ¿no? Y para poder colocarlo justamente, para poder hacer esta maniobra. Bueno, si es en el brazo. No tenemos un cabestrillo, que generalmente es el que colocamos en el bracito para poder inmovilizar. Ok, hacemos un pañuelo, tenemos un pañuelo y lo hacemos en forma de un triangulito. Miren cómo está este triángulo, ¿no? Y las puntas, justamente de las puntas, es lo que vamos a unir atrás de la persona, detrás de su cuello, y lo que vamos a amarrar. Al amarrar, colocamos el brazo justamente ahí en medio, y es lo que va a producir esta inmovilización y que este brazo esté a la altura del corazón.
siempre a la altura del corazón hacia arriba, miren cómo está este bracito, esta manito hacia arriba, para que la circulación sea adecuada y no permitamos que se inflame más y que produzca más dolor. Justamente este es el caso, ¿no? Vamos a colocar, pues, quizás si es en los dedos, vamos a colocar, ahí sí utilizamos algodón, quizás tenemos acá, también hemos colocado quizás una férula para que no produzca mucho más, digamos, roce con algo duro. Podemos colocar algodón para que sea un poco más suave, pero siempre con el objeto rígido, ¿no? Que es la madera. Inmovilizar la articulación por encima y otra por abajo. Por ejemplo, si son los deditos, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué más? Vamos a inmovilizar en posición funcional, si se puede, digamos que es el dedo o el brazo, como está, ¿no? Hacia arriba, los deditos también juntos para que puedas saber que el dedito tiene que estar en esa misma posición, ¿no? De repente extendidos, no vamos a hacerlo flexionado porque si no se va a quedar así para siempre. Y nunca reducir una fractura, ojo, no poner el hueso en su sitio, como les había dicho, tal cual como las luxaciones, ¿ok? Y siempre llevar al centro de salud. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo de cabestrillo que lo han hecho ahorita. Este es cabestrillo vendaje por ejemplo, tenemos una tela gruesa o una tela grande para poder inmovilizar, además del brazo, quizás las costillas también. Por ahí se golpeó también y si tengo dificultad para respirar, ojo que esto tiene que ser suave nada más, no tan fuerte por el tema de los pulmones, del corazón, ¿no? Para poder inmovilizar más que todo. Si tenemos de los deditos, miren, por ejemplo, acá colocados siempre son 3 puntos, ¿no? 1, 2, 3 puntos, en los que he puesto la venda, un pañuelo, etcétera. Quizás se fracturó un dedo jugando básquet por ahí. Y entre dedo y dedo, o sea, abajo vamos a colocar una tablilla, pero entre dedo y dedo podemos colocar algodón para que sea así mucho más suave. Es decir, para que no se produzca pues una lesión o un tipo de lesión en la piel, más que todo como una alergia o como que empieza a sudar, etcétera. Entonces colocamos el algodón y va a ser un poco más fácil hasta que llegue al centro de salud, ya lo evalúan, colocan adecuadamente. Ustedes han visto cuando colocan las férulas, cuando colocan el yeso, colocan abajo algodoncito, ¿verdad? Para que sea un poco más suave, más que todo por la comodidad. Este es el caso ya después en temas de hospital, ya cómo se hacen unas férulas, ¿no? Para el tobillo, cubital, radial, cómo se hace ya de manera justamente específica para este tipo, ¿no? Vamos a ver otro tipo de fracturas, que son las fracturas mucho más graves, que son justamente las de cráneo y que son las de médula. En las de cráneo, su propio nombre lo dice, son los traumatismos cráneoencefálicos, que son aquellas que se puede dar por un golpe en la cabeza, que sea por un accidente, por un traumatismo, por un golpe, por una caída, etcétera, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado por el tema del cerebro, que se suele inflamar o se da una hemorragia, a veces se da una exteriorizada. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada de las otorragias, que es el sangrado por el oído, que puede darse pues por este tema, ¿no? ¿Qué vamos a ver en las fracturas de cráneo? Justamente vamos a ver signos básicos que se empiezan a ponerse los ojitos mapaches, ojitos así negros como si les hubieran golpeado alrededor de los ojos, ¿no? Vamos a ver de repente salida de sangre por el oído, por la nariz también, ¿no? Vamos a ver la persona pues inconsciente o que empieza a desvariar, etcétera. ¿Qué más vamos a ver? Las fracturas de cráneo, perdón, de columna, que vamos a ver justamente que de repente fue el cuello y dice no siento las piernas o no puedo mover mi mano, le empiezan a hacer el examen de cabeza a pies y quieren le dicen por favor puede mover su mano y dicen ya lo moví, pero realmente no lo movió, entonces ahí hay un tema ya pues de médula, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo este tema de lesión medular y fracturas de cráneo. Tenemos que inmovilizar sí o sí en estos temas, sí o sí, desde el cuello, cabeza, cuello, y vamos a ver las diferentes maniobras que vamos a usar. Signos y síntomas que vamos a tener, justamente les había dicho de la fractura de cráneo. ¿Se acuerdan de la parte occipital, el huesito de la cabeza, la parte que está atrás, la parte donde duele a veces cuando estamos muy tensionados, ¿verdad? La parte que está uniendo al cuello, esa es la parte occipital y esa es la base del cráneo donde muchas veces se golpean, se caen, se resbalan y justo en el filo, digamos, de la vereda he visto casos en los que se cayeron y se golpearon y produjo pues esta fractura de base del cráneo. Vamos a ver este moretón acá atrás de la oreja, estos ojos empiezan a hinchar y se ponen así morados tal cual, empieza a ver la hemorragia por el oído, por la nariz, lo cual es muy importante tener en cuenta porque si hay sangrado por nariz o por oído, significa que el cerebro está, no se está inflamando y por lo tanto no hay consecuencia de que se dé un coma, etcétera, porque está botando la sangre, ¿no?
está botando la sangre, es mucho mejor que bote a que la hemorragia se quede adentro y peor, causa una inflamación mucho más severa del cerebro, lo cual es necesario a veces llegar hasta el coma inducido, muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Signos, la brecha ósea con salida A, tenemos la brecha ósea, es decir, vemos el hueso roto, pues, ¿no? Del mismo cráneo, es bien fuerte a veces en los motociclistas, ¿no? A veces no utilizan el casco y se ve. Deformidad a veces del cráneo, hundimiento, a veces lo vemos pues hundido, muchas veces, de la misma cara también hemos visto. Hemorragias exteriorizadas, como les había dicho, nariz, oído, el dolor justamente en la cabeza, ¿no? La salida a veces también del líquido cefalorraquídeo por la nariz o oído, no solamente sangre, sino tenemos una pérdida de un líquido que decimos, pero esto no es rojo, es amarillo, es blanco, etcétera. Ojo, ok, entonces estamos teniendo pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta. Y al final he puesto signos que solemos ver la presencia del hematoma, que está el color moreteado detrás de la oreja, y alrededor de los ojos, que decimos ojos de mapache. Eso es básicamente en cuanto a la cabeza, y es muy importante, nuevamente le repito, la inmovilización, sí o sí, tan igual como el traumatismo de la columna vertebral. La columna, acuérdense, estos huesitos, estos cuerpos vertebrales que sirven para defender justamente esta médula. La médula espinal que tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, que son importantes para la movilización y la irrigación de todo nuestro cuerpo. Entonces, sí o sí, recuerden, esta parte de la médula es muy importante, ¿ok? Las lesiones o fracturas de la columna, como dice acá, pueden agajar una o más partes de la espalda. Puede ser cervical, puede ser dorsal, pueden ser las tres, pueden ser lumbar o puede ser solamente una. ¿Okay? Los discos intervertebrales, los músculos y ligamentos que la rodean, o la médula espinal, y los nervios que ramifican desde ellas. Recordemos siempre, y nuevamente lo repito, un órgano se ve afectado solamente el cuerpo vertebral, no. Se ve afectado todo lo que está acá, desde vasos sanguíneos, la médula, el mismo hueso que es esta parte de la columna vertebral, todo lo que está alrededor, y órganos vecinos se suelen ser afectados, todo se inflama, ¿okay? Los músculos, los ligamentos, etcétera, todo lo que está ahí alrededor. Y las fracturas de la columna vertebral son muy delicadas, por eso siempre lo menciono, y lo he puesto en estos casos, estos dos principales, que son las de cráneo y que son las de columna vertebral. Hay que tener mucho cuidado, justamente requieren especial cuidado porque el principal problema reside en la lesión de la médula. En la médula, recordemos, tienen estos vasos sanguíneos, estos nervios, que va a corresponder a lo que es el movimiento no de nuestro cuerpo, ¿no? En especial la zona cervical, que maneja desde brazos hasta las piernas. La médula, las raíces nerviosas pueden ser dañadas temporalmente, sí, al ser pellizcadas por los mismos, digamos, los discos que se desplazan uno delante del otro, o por los fragmentos de mismos huesitos. Pues cuando se toma una radiografía, no solo va a ser una radiografía, ¿no? A veces en los accidentados por moto, o los que se cayeron del segundo piso, o aquellos que trabajan pues haciendo cambios en los postes de luz, de cable, etcétera, es muy importante también las resonancias que se suelen sacar, porque tenemos que ver justamente estos pequeños fragmentos que a veces suelen ser tan pequeños que tenemos que visualizarlos muy bien. Y la médula pues puede romperse parcial o totalmente, ¿no? Y eso va a depender justamente del daño, si va a ser momentáneo o va a ser permanente, va a ser para siempre. Y muy importante la terapia física en estos casos. La causa más frecuente, como les había dicho, las caídas sobre peso nalgas. A veces pues están jugando, o a veces hacen estos retos de los chicos que van a saltar de un piso a otro, del primer piso, y he visto tal cual, y saltan y caen justamente sobre sus pies y se doblan, pero de ahí pues vienen las consecuencias, ¿no? Tipo de inflamación, o las fracturas, las fisuras pequeñitas que se van dando, y después consigo las fracturas. Golpes directos en la columna o en la cabeza, por asaltos o por los mismos accidentes, movimientos violentos o forzados, los aplastamientos en las aglomeraciones también a veces se han dado, ¿no? En los conciertos, etcétera. El freno súbito de un vehículo, justamente eso se da en la zona del cuello, el latigazo que le decimos, con ustedes cuando frenan, un carro o una moto, pues hacen el movimiento de irse hacia adelante, y el cuellito justamente se va fuertemente hacia adelante, ¿no? Y ese es el latigazo que le decimos a la lesión en la zona cervical. Las causas generalmente se dan por vehículos motorizados, como les he dicho, carros, motos, ¿no? Actos de violencia es el 24%, caídas también están entre los principales, 22%.
Lo que es menos son los deportes, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, los clavados o los saltos, saltos largos, saltos altos, también pueden producir estas lesiones. ¿Qué síntomas van a presentar justamente estas personas? Lo principal es un dolor de cuello o espalda, el dolor en la parte donde fue afectada, ¿no? Y es bastante el dolor, porque ya es una fractura, por mínima que sea, recuerden, una fisura ya es una fractura. Puede haber deformidad justamente en la parte de la columna, y se da pues un tema de que no pueden moverse, o un tema de que no sienten una pierna, no sienten un pie, etcétera. La rigidez muscular se tornan duros, duros, duros. Ahí hay que tener en cuenta que hay un tema de afectación medular. ¿Qué más? Puede haber pérdida de control de los miembros, como les había dicho, las manos, los brazos, perdón, las piernas. Se debilita el movimiento de las extremidades, ¿no? Como le decimos, por favor, puedes mover tu brazo o ayudarme, y no lo mueve mucho más lento que el otro. O le decimos, agárrame la mano, le decimos, no, agarra una mano con la otra, y empezamos a notar de que una mano tiene menos fuerza que la otra. Ese es un examen que realizamos neurológico, pero quizás en el momento, pues, ya tenemos el conocimiento de que es un tema de médula, un tema de columna, perdón. Entonces ya le podemos ir viendo estas cositas para ayudar a la hora que llega ya el servicio médico, para decirle, no, mira, ha perdido fuerza en el brazo izquierdo, ha perdido fuerza en el brazo derecho, no puedes mover el brazo, la pierna, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Hay pérdida de sensibilidad, de repente lo tocamos y ni siquiera lo siente, ¿no? Tocamos la pierna, de repente ha habido una fractura justamente en esa pierna, pero nada, no lo siente, ¿no? Ni siquiera le tocamos, le ponemos la venda, todos hacemos nuestros primeros auxilios y nada, no siente. Ojo, también ha habido, entonces, aparte de la fractura en la pierna, también ha habido una fractura en la columna, ¿no? ¿Se puede dar? Sí, muchos casos, ¿ok? La persona puede presentar también como hormigueos, también. Siente a veces los miembros, los brazos, las piernas como que pesados, torpes, ¿no? Te quieren mover, por ejemplo, la pierna, y dicen, no puedo, pesa mucho, de repente hay algo encima, ok, entonces tenemos que tranquilizar a la persona y decirle, ok, sí, vamos a ir manejando esta situación, ya vienen los servicios médicos. Siempre tener las palabras adecuadas para poder tranquilizar a la víctima, no se olviden de eso. A pérdida de control de esfínteres, muchos casos, ustedes van a ver su pantalón de repente que se orinó, o que tuvo el tema de la defecación, sí, se dan muchos casos. Entonces, también tranquilizar a la persona y tratar de que no se avergüence, por así decirlo, ¿no? Porque de repente o lo siente que está mojado, o de repente ni siquiera siente. Entonces tenemos que tranquilizar y tenemos que darle la confianza a esta persona. Y las dificultades respiratorias, que ya es digamos, lo más complicado, ¿no? Y es donde tenemos que tener en cuenta, porque justamente hay una lesión en la médula donde ya es mucho más grave, y que tenemos que inmovilizar sí o sí desde el inicio. ¿Cómo vamos a actuar? Lo primero, sí o sí, en este caso, tanto de fractura de cráneo como fractura de médula, de columna, siempre es la inmovilización. Siempre, siempre inmovilización rigurosa del paciente. Tengamos en cuenta desde la cabeza hasta los pies. No solamente cabeza, sino de cabeza hasta los pies. ¿Okay? En caso necesario, inmovilización rigurosa del paciente. En caso necesario, mantener el bloque cabeza, eje, cuello, tronco. Cabeza, cuello, tronco. Básicamente esta maniobra nos va a ayudar a que la persona esté inmovilizada completamente y poder trasladarla adecuadamente. Si no es poder trasladarla, pues que llegue el servicio médico, pero nosotros ya lo tenemos inmovilizado. ¿Ok? No se olviden siempre de eso, inmovilizar. Trasladar a la persona en una superficie rígida, como siempre, si vamos a hacer nuestro RCP, como menciona acá, si de repente ya dejó de respirar porque hubo justamente en esta fractura medular, hubo ya un tema de afectación de estos nervios que tiene que ver con la respiración, tenemos que hacer nuestro RCP, lo hacemos, pero en una zona rígida, por eso siempre es necesario. La inmovilización espinal, como dice, vamos a tener que tener en cuenta el manejo avanzado de la vía aérea. Tenemos que ver que la vía aérea, pues, que no haya ningún objeto, que la lengua no esté justamente comprimiendo, que permita, pues, respirar adecuadamente. Si no hacemos las maniobras, tenemos que oxigenar y ventilar, si es necesario. Si no, hacemos solamente la maniobra de RCP con las compresiones, ¿no? 100 a 120 por minuto, no se olviden. Y la inmovilización espinal, teniendo en cuenta el eje cabeza, cuello, tronco. Nunca se olviden de eso. ¿Cuándo vamos a colocar el collarín? Básicamente, cuando hay un dolor en el cuello, cuando hay un tema ya neurológico afectado. Es decir, paresias o parestesia significa de que no mueve las piernas, que no tiene sensibilidad en las piernas o en los brazos, o que tiene como un hormigueo, o le decimos mueve tal extremidad y no lo mueve.
porque ya hay un tema de parálisis, un tema de paresis, ¿no? El nivel de conciencia alterado, de repente la persona sí está despierta, pero simplemente mira un punto fijo, le preguntas algo, le dices, no mueve la boca, no puede hablar, y hay un tema de conciencia alterado. O de repente empieza a hablar o a decir cosas que no se entienden, empieza a parpadear, perdón, a vocalizar cosas que no son. También un tema de conciencia alterado. Entonces, ¿qué más? Cuando vemos ya que hay un traumatismo, es decir, un sangrado de repente en la cabeza o una deformidad en la espalda, en la parte del cuello, también tenemos que colocar el collarín, perdón. Una lesión supraclavicular. La clavícula es la parte de encimita de nuestro hombro, ese huesito largo, pequeñito, también tenemos que colocar para poder evitar de que se complique más esta parte de encima de la clavícula. Un traumatismo facial, aquellos que son las motos, en especial sin uso de nuestra protección, nuestro casco. Entonces también podemos tener de repente del ojo, ¿no? Los huesitos del ojo que les había dicho, de la nariz y de la mandíbula inferior, de la superior, también hay que colocar para que no sea una complicación más grave. Y todo accidente también de tránsito. Cuando no, cuando sabemos que pues la persona está debidamente consciente, ahí no va a ser necesario, ¿no? Pero sí hay que evitar de que la persona, por ejemplo, pueda visualizar de que tiene alguna lesión para que no se asuste más, eso sí, ¿ok? Collarín, ¿cómo vamos a colocar el collarín? Tenemos digamos que tengo dos situaciones, una en la que está sentado y una en la que está echado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar justamente, vamos a tener la inmovilización de nuestra cabecita, no se olviden. Tal cual vemos ahí, miren, las manitos cómo lo coloca, ¿okay? Teniendo inmovilizado justamente debajo de la oreja un dedito, y en la parte cuando está echado también, justamente tenemos inmovilizado, teniendo en cuenta el eje cabeza, cuello, tronco. Perdón, acá tenemos inmovilizado. ¿Qué más vamos a hacer? La otra persona va a medir con su mano. Mientras nosotros tenemos inmovilizado, la otra persona va a traer su dedo, va a poner su mano, va a medir con sus dedos, porque los collarines pues suelen tener ya una medida de SM, large, ¿no? Small, medium, large, etc. Entonces, para poder saber qué tipo de collarín vamos a utilizar. Si en caso tengamos el estándar, no hay ningún problema, evitamos este paso, simplemente colocamos. Bueno, acá el evaluador, digamos, el segundo auxiliador, está haciendo justamente la medición de su collarín para colocar. Si está sentado, vamos a colocar el collarín de adelante hacia atrás. Miren cómo coloca, ¿no? Y si está echado, es de atrás, colocamos la parte de atrás hacia adelante para cerrarlo por delante. No se olviden siempre de esto. ¿Okay? Colocamos adecuadamente, lo cerramos, este dispositivo, este collarín, y la otra persona siempre se va a quedar con sus manos, no lo va a mover. Es decir, coloco el collarín y lo dejo, no. Sigo con mis manos justamente inmovilizando a la persona, sea sentada o sea echada. No se olviden de eso. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, en esta persona, ¿no? Acá están los paramédicos. Están justamente realizando esto, fue un accidente de tránsito, ya le colocaron el collarín, estuvo sentado, ¿no? Miren, la persona, uno de los auxiliadores está atrás, haciendo la inmovilización de la cabeza en la parte 1, ¿no? Ya se le colocó el collarín y justamente acá están haciendo la movilización. Bueno, acá ya ellos ya conocen cómo van a hacer la movilización o la técnica, ¿no? Del traslado, lo colocan en esta tablilla, teniendo en cuenta el collarín, un respirador y todo, para poder tener inmovilizado. Miren cómo lo tiene todo en la tabla rígida inmovilizado. ¿Okay? Esta es una de las maniobras que también vimos en la clase pasada, ¿no? La maniobra en Rautec, en caso de accidentados, o en caso de los autos, ¿no? Que es difícil de sacar, tenemos que tener en cuenta la inmovilización. Por ejemplo, acá tiene del eje, ¿no? Eje, cabeza, cuello, tronco, inmoviliza. Tal cual un bebé, tenemos que siempre tener en cuenta el cuidado de la cabeza, cuello. Tiene quieto, tiene inmovilizado, rígido esta cabeza, cuello, y la otra manito pues va a abrazarlo, ¿no? Para poder sacar a esta persona. Estos son los tipos de camillas que vamos a utilizar. Las que más se recomiendan justamente son estas, las que tiene el paramédicos, que son las rígidas, que son muy necesarias, ¿no? ¿Cómo vamos a trasladar? Las técnicas. Vamos a ver algunas técnicas acá. La universal es aquella que pues utilizamos la camilla, vamos a colocar a la persona siempre teniendo en cuenta el cuidado de la cabeza, cuello, para poder colocar la camilla hacia ella, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá tenemos 3 o más personas, auxiliadores, miren cómo cada uno cuida, ¿no? Una persona, sí o sí, el líder está cuidando cabeza, cuello, ya colocó el collarín y las otras personas los otros ejes, tronco, justamente la parte antes de iniciar las extremidades y las extremidades inferiores. Van a elevar, miren cómo mueven todo para colocar la camilla y así poder ser más fácil la movilización.
Pero esta persona, miren cómo esta persona, muy aparte de que ya tiene el collarín, siempre mantiene sus manos alrededor para poder tener la inmovilización correcta. ¿Okay? Siempre tengan en cuenta el tema de la inmovilización. No se olviden siempre de eso. ¿Okay? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? A ver, después los veo sus comentarios que estaba viendo. La técnica de movimiento en bloque. La movilización en bloque es inmaterial. De repente no tengo una camilla, como se da en muchos casos, de repente estoy lejos, de repente pues, es más, ni siquiera puede entrar la ambulancia a esa zona. Ojo, ok, entonces tengo que yo mover a esta persona y tengo que moverla quizás a una zona más cercana hasta donde llegue la ambulancia o un auto para poder trasladar a la persona horizontal y en una superficie rígida. Entonces vamos a tener que hacer la técnica de movimiento en bloque. 4 personas, siempre una, teniendo en cuenta el cuello, ¿no? La cabeza, cuello. No tengo collarín tampoco, pues vamos a tener que poner nuestras manitos ahí, haciendo la maniobra, teniendo en cuenta que es un collarín, y las otras personas, tal igual como la otra, van a colocar sus manos debajo para poder alzar, ¿no? A la voz de uno decimos uno, van a levantar sobre una rodilla. La voz de dos, empiezan a pararse, y a la voz de tres, como que lo abrazan, ¿no? Hacia ellos. Pero la otra persona siempre, la líder o el líder, siempre va a tener que tener en cuenta el cuidado de la cabeza. La cabeza, cuello, y las otras personas van a proteger tronco y extremidades. Nunca se olviden de eso. En caso de que sea el traslado, pues si no haya una camilla, no entre la ambulancia. ¿Cómo vamos a retirar el casco? Vamos a tener en cuenta que se realiza siempre entre 2 auxiliadores. Es bien difícil hacerlo nosotros solos porque tenemos que ver que una persona saca el casco mientras que la otra persona justamente inmoviliza el cuello, ¿no? Cabeza-cuello para poder colocar el collarín. Si nosotros lo hacemos solos va a ser bien difícil, en verdad. Reconocer qué técnica, por ejemplo, acá tenemos ya el collarín, el casco, ¿no? La persona estamos evaluando su pulso, aflojamos el casco, una persona va a empezar a colocar la mano, justamente al momento de sacar el casco, la persona va a colocar la mano debajo de su mandíbula inferior, ¿se acuerdan que habíamos visto en los huesitos, la mandíbula inferior? Para poder crear un eje, el eje que les había dicho, el eje cabeza-cuello. La otra persona va a empezar a sacar y ustedes van a seguir con su manito ahí creando este eje para que la persona, el auxiliador 1 comience a saque el casco, la otra persona sigue con su mano sí o sí ahí, la otra persona ya sacó el casco, pero ahora va a hacer justamente esta maniobra de tracción cervical, es decir, va a colocar sus manitos así alrededor de la cabeza, una y la otra, justamente rodeando la oreja, por así decirlo, y teniendo en cuenta este maxilar inferior, siempre es el maxilar inferior. ¿Okay? Por eso lo recalqué a la hora que les enseñé la imagen, el maxilar inferior, la mandíbula, digamos, la mandíbula que es la parte de abajo donde comemos, esa mandíbula tenemos que tener siempre situado. Y miren cómo lo agarra y después ya la otra persona viene y coloca el collarín. Si en caso hubiera collarín, si no hubiera collarín, tenemos que continuar así con estas manitos hasta que ya lleguen los servicios médicos, ¿ok? Y ya coloquen su collarín y hagan todos sus cuidados que ellos ya conocen. Ahora sí, vamos a leer. Karen, ya te había leído, ¿no? Le dieron sus 8 días de descanso, sí, correcto. ¿Qué más? Castro Quispe, Jorge. Buenas noches, doctora Jorge Castro, le saluda. Por motivo de trabajo me voy a salir de la clase, por favor. No se preocupe, Jorge. Carolina Flor, no estoy de acuerdo con el hecho de que no ponga el hueso en su lugar, ya que mi mamá fue atropellada hace muchos años donde se fracturó el brazo y no le colocaron el hueso en su lugar. Solo le enyesaron y cuando le quitaron el yeso le quedó tremenda bulta. Sí, bueno, como les digo, a ver, las clases son para que aprendan. Como les digo, las clases, desde mi punto de vista médico, y yo como las experiencias que he tenido, yo no les recomiendo realizarlo porque ustedes no tienen los conocimientos en lo que es anatomía o tienen los conocimientos completos en lo que es servicios de salud. Entonces, por eso es mis recomendaciones como auxiliadores o socorristas, ustedes tienen que tener en cuenta. Y les vuelvo a repetir, una situación no va a ser igual a la otra. No voy a repetir por qué le pasó a mi vecino, por qué le pasó a mi mamá, por qué le pasó a mi papá, por qué le pasó a mi primo o porque me pasó a mí anteriormente, pues voy a hacerlo nuevamente. No, no lo hagan. O porque sí le colocaron el yeso y no vieron, pues hay hechos, ¿no? Hechos fortuitos que se van a repetir, pero yo creo que de manera general yo estoy dando los conocimientos requeridos y los conocimientos que ustedes puedan necesitar. ¿No? Ya depende de ustedes si lo toman en cuenta o no, pero esos son los que realmente son los necesarios y los acreditados y los que pues se manejan y para evitar futuras complicaciones como les estaba diciendo. Justamente teniendo en cuenta
los casos o las experiencias que yo he tenido personalmente y en los casos leídos, ¿no? Por eso es que siempre se les dice. Muchas gracias. Vamos a ver un videito, ¿les parece? Voy a compartirles ahora un videito para que puedan ver. Siempre les comparto un videito de manera temática para que puedan conocer. Natalie, dice, en caso de una mujer embarazada sería igual los procedimientos a realizar. En especial, Natalia, lo que es la inmovilización de cuello de cabeza, sí. ¿Okay? Sí o sí. Lo que son las fracturas también. Ahora, en lo que son las mujeres embarazadas, tengamos en cuenta un tema más, ¿no? Extra, que es el bebé y que no hay una hemorragia. Una hemorragia, me refiero a esto, una hemorragia ginecológica que se pueda dar pues, por el mismo golpe, un aborto, o en caso un parto prematuro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello y siempre inmovilizar todo. Una mujer embarazada tenemos que tener el doble de cuidado porque son dos vidas en sí. Vamos a ver este videito entonces. A ver, no me acuerdo cuál es. Ah, este era. Que siempre les pongo para compartir y después vemos nuestros casitos, ¿sí? Me confirman si se logra visualizar. Y vemos. Y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la Listo, ese era como un resumen. Quería tenerles en cuenta para que más o menos vean, ¿no? Cómo es de manera rápida, digamos, toda la clase que hemos visto hasta ahora. Y ahora vamos a ver justamente los casos. Vamos a ver. Ustedes me confirman, no se olviden de decirme si se visualiza, porque a veces creo que sí, sí se ve. Bien, perfecto. Ahora sí nos toca nuestro caso. Vamos a leer. Y bueno, es un repaso. Más que caso, quiero que ustedes tengan un repaso, ¿no? De distinguirme cómo es un esguince, una luxación y una fractura. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué es un esguince? ¿Se acuerdan? ¿Qué afecta el esguince? ¿Se acuerdan? Ligamento, muy bien. Es la afectación del ligamento. Perfecto, Miguel, sí.
Separación, Jesús, exactamente, Jesús. La ruptura de los ligamentos, exacto. Es la lesión prácticamente de los ligamentos que puede ir desde un estiramiento, una inflamación, hasta una ruptura. ¿Se acuerdan? Existen 3 tipos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos 3 tipos? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? ¿Verdad? Por el dolor. ¿Qué es la luxación? Ya me respondiste, Rosa, antes de hacer la pregunta. La luxación es la separación de las articulaciones. Recuerden, la diferencia: esguince es ligamentos, inflamación, hasta ruptura, como dicen. Luxación es la separación de las articulaciones, ¿no? Cuando se sale de su sitio la articulación. ¿Y la fractura qué es? La ruptura de los huesos, correcto, tan fácil, ¿no? ¿Y cómo vamos a actuar? Generalmente, pérdida de continuidad del hueso. Perfecto, Miguel, buenos términos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Se acuerdan lo primero que tenemos que hacer? Como le mencionaba en el videíto, siempre piensan que es lo peor, siempre piensan que es una fractura, para que así puedan manejarlo mucho mejor. Entonces, lo primero es inmovilizar. Inmovilizo y, exacto, inmovilizar. ¿Cómo desinflamo? ¿Cómo he ido a desinflamar? Hielo, muy bien. El hielo, no se olviden, nunca directo en una bolsita o el hielo con la toalla, correcto. O en todo caso, si ya tengo mi compresa, mucho mejor, ¿no? Mi compresa de hielo, mi compresa fría. Con un pañuelo, muy bien, exacto. Medio físico, que es justamente el hielo, ¿no? Un medio físico, que es el frío. Pregunta, ¿les aplico pomada? ¿Le puedo aplicar de repente un diclofenaco por ahí? No, correcto, muy bien, no. Eso lo dejemos al hospital, porque si por ahí es una fractura y empiezo a hacer masajes con esto, uy, no, el dolor va a ser intenso y va a ser mucho peor. Exacto, no, mejor no. Entonces, justamente ustedes ya me dijeron, ¿no? El esguince es el desgarro de los ligamentos, la inflamación, la luxación es el desplazamiento o movimiento de la articulación y la fractura ya es el hueso roto, ¿no? Vamos a poner el hielito, inmovilizar primero, poner el hielo y de repente colocarlo pues en un ángulo de 30 o aplicaríamos pues, elevamos un poquito el miembro, ¿no? Si es la pierna, como vemos acá, ¿no? Si es el brazo, así como hemos visto con el pañuelo o con el cabestrillo a la altura del corazón, para así poder tener una mejor irrigación y baje el dolor más que todo, baje el dolor y después ser trasladado al centro de salud en el caso pues que llegue, ¿no? Este es el ejemplo que les había dicho, ¿no? La paciente mujer, 66 años, sufrió una caída a su propia altura, es decir, se resbaló y cayó ahí nada más. Recordemos que los adultos mayores son mucho más riesgosos porque el huesito pues es mucho más sensible a tener fracturas, ¿no? Es traída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta de su población que está pues a 150 kilómetros del consultorio del hospital. Les puse esto porque, ¿se acuerdan que les comenté que esta fractura era cerrada, ¿no? Y que pues por el tema de repente de desesperación y todos los familiares vieron que se cayó, empezó a llorar, no podía pararse. De repente por ahí, ¿no? En la historia veo que le hicieron parar y después le dijeron, échate en la sábana y la movilizaron en la sábana. Y la trajeron y se produjo, perdón, justamente esta fractura abierta que se dio. La primera pregunta es, ¿estuvo bien la movilización? No, ¿verdad? ¿Cómo tuvo que ser? Una superficie plana, una superficie rígida, correcto. De repente no había, entonces teníamos que hacer la maniobra. ¿Se acuerdan de la maniobra? 3, 4 personas que tenían que ayudar justamente para que puedan eh, trasladarla, ¿no? De repente ahí podíamos utilizar las tablillas de repente hasta de la cama, ¿no? No sé, podíamos unirlas, pero trasladarla, inmovilizarla en algo rígido. Pero lamentablemente acá lo hicieron con la sábana y miren lo que produjo, ¿no? Esta fractura que era cerrada se hizo pues abierta con esta heridita. ¿Y cuál es el tema de que ya sea una fractura abierta? Produce herida, y si hay una herida, ¿qué produce? Hemorragia e infección, correcto, muy bien. Estas 2 cosas que tenemos que evitar, pero que lamentablemente se dio con el hematoma también, ¿no? Que se dio con esta paciente, con esta señora justamente. Este es otro casito.
Esto se trata de un hombre de 46 años, bueno, es un varón, ¿no? Un hombre que estaba manejando justamente en su vehículo, y para dar vuelta es impactado justamente, es decir, sufrió un freno de golpe. ¿Se acuerdan que les comenté el tema del latigazo? Mire, digamos que la cabeza que está en la figura 2, el cuello, ustedes mismos hagan su movimiento como si frenaran fuerte, se va hacia adelante y hacia atrás. Ahorita lo estamos haciendo despacio, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Pero el momento del freno, el momento de manejar, es tan veloz este movimiento que va hacia adelante y hacia atrás, que suele producir lamentablemente este tema de la fractura de la zona cervical. Miren cómo este señor tuvo este tema de fractura de la zona cervical. Entonces, este casito lo puse en sí porque a pesar de que nosotros nos colocamos nuestro cinturón, el tema del latigazo es muy común, muy, muy común, desde una simple inflamación o de repente pues el chasquido de las vértebras de acá de la zona cervical nada más, pero recordemos que hay más órganos alrededor o dentro de él, que es la médula. En este caso pues fue un casito pues que terminó en una fractura, ¿no? Eso lo tengo y lo pongo siempre como referencia para que ustedes recuerden siempre el tema de la columna vertebral en la parte cervical es muy importante el cuidado. En este caso, pues sí, fue a un centro de salud, todo se hizo lo recomendado. Pero ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran encontrado al señor en el auto, desmayado, después de haber frenado? ¿Qué hubieran hecho? Se inmoviliza el cuello para cubrir la cabeza y columna. Perfecto. Muy bien, María. ¿Y se acuerdan qué maniobra hacíamos? El collarín, correcto. La maniobra, ¿se acuerdan que hemos visto de los bomberos? El collarín, correcto. Correcto, con el collarín. Frente de mentón no podíamos porque estaba sentado, no estaba desmayado ahí. Imaginémonos que está desmayado justamente en su asiento de piloto. Colocábamos el collarín, tenemos dispuesto pues un collarín perfecto, pero en el caso no había un collarín, ¿cómo poníamos nuestras manos? ¿Se acuerdan? Abajo de su mandibular, arriba, alrededor de las orejas. ¿Se acuerdan cómo lo poníamos nuestras manitos para inmovilizar? Hasta que llegue de la oreja. Ajá, muy bien, Alexandra. Podemos colocar, hay dos maniobras, ¿no? Una que colocamos, de repente se pone atrás del piloto, atrás del asiento, y colocamos nuestras manitos alrededor de las orejas, como me estaba mencionando Alexandra, alrededor de las orejas y lo mantenemos ahí. Y la otra es debajo del cuello, como menciona Zoila, que justamente agarra la cabecita como si fuera un bebé, debajo del mandibular, ¿no? Menos de un dedo debajo de la oreja. Está bien, está muy bien. Y puede ser acá debajo, coloco mis manos abiertas, ¿no? Y coloco debajo para poder inmovilizar, ¿no? Y lo inmovilizo, o si no, la otra persona por atrás también está inmovilizando. Y ahí ya estoy haciendo como un collarín humano, por así decirlo, ¿no? Un collarín que tenemos que tener en cuenta la inmovilización cervical y tener en cuenta el eje, muy bien, Zoila, cabeza-cuello, o cabeza-cuello-tronco. Lo principal en él, si lo encontrábamos, por ejemplo, o si tienen en cuenta, tienen un accidente similar, es tener cuidado del eje cabeza-cuello. Por lo tanto, hay que inmovilizar. Si tengo en cuenta mi collarín, si lo tengo mi collarín, perfecto. Si está sentado, recuerden que es de adelante hacia atrás, colocar el collarín, pero alguien siempre tiene que estar colocando nuestras manitos alrededor de la cabeza, detrás de las orejas. O si no, nuestra manito debajo del mandibular, que es justamente debajo del mentón, ¿no? Siempre tengamos en cuenta la inmovilización. Es una de las principales cosas que les repito, tanto en fractura de cabeza como cuello. Y en especial los que manejan, es mucho cuidado, bastante, bastante cuidado, porque ellos son los que más sufren estas lesiones. ¿Okay? Nunca se olviden de eso. Y bueno, ese ha sido el tema por hoy, esos han sido los casitos que hemos visto. No se olviden que estas recomendaciones son de manera general que yo les doy con quizás con los conocimientos que yo puedo tener o las experiencias que me han pasado personales o como médico, pero también ustedes lo tienen, como me han estado manifestando, y nunca actuemos, son recomendaciones, no es una clase, ya depende de ustedes si la toman en cuenta, pero son recomendaciones para que no repitan los errores o digamos que no se den estos errores. Y siempre les repito que no se va a dar la lesión de un solo órgano, sino la lesión de todo, de todo. Si es la rodilla, como habíamos visto, no solamente es de mi rótula, sino es de todo, mis ligamentos, mis tendones, mis meniscos, es mis músculos, es mis vasos sanguíneos, mis nervios, es todo. Entonces tengo que tener en cuenta esa recomendación para tener una buena terapia o una buena resolución de ese tema.
¿Okay? No pensemos solamente en una cosita cuando tengo una lesión, sino en el todo. El cuerpo humano es así, es un todo completo. Y alguien que vi por ahí que tuvo esa lesión que era de la rodilla, 2 personas, no las dejen de ver, no las dejen de evaluar, siempre hay que llevar sus controles, porque ya no es lo mismo, ¿no? Va a haber de repente un tema de que debilidad o etcétera, del músculo, de los ligamentos, de los meniscos, siempre tiene que hacerse ver por el especialista, sea el traumatólogo, sea el fisiatra con su terapia física, ¿ok? Bueno, eso es todo, nunca se olviden de estas recomendaciones que les doy, inmovilización básicamente, gracias por su atención, muchas gracias por todos sus